Última hora, Michoacán. Fuerzas federales y estatales confirman la caída de la cúpula completa del llamado Cártel de Altozano. 2 hermanos, un rifle M4, 27 gramos de metanfetamina y un fraccionamiento de lujo con campo de golf y seguridad privada, donde nadie, absolutamente nadie, imaginaba que dormía el hombre al que Omar García Harfuch señalaría horas después como el principal generador de violencia en Morelia. Escucha bien esto, porque es el detalle que cambia toda la historia. Hay un fraccionamiento en el sur de Morelia donde viven los ricos de Michoacán, casas de millones de pesos, campo de golf, casetas de vigilancia, cámaras en cada esquina. Se llama Altozano y un grupo criminal decidió bautizarse con ese nombre, el Cártel de Altozano. No fue casualidad, no fue burla, fue una declaración, porque su presunto líder, un hombre conocido en el bajo mundo michoacano únicamente como Sierra 1, no se escondía en ninguna sierra, no vivía en una casa de seguridad perdida en tierra caliente, no dormía en un rancho con vigías en la carretera, vivía adentro de Altozano, en un inmueble de la zona de Paseo de los Alpes, en el complejo residencial de Bosque Monarca, entre empresarios, entre profesionistas, entre familias que pagaban cuotas de mantenimiento para sentirse seguras, y algunos de ellos, su gente los extorsionaba. La madrugada del jueves 25 de julio de 2026, las fuerzas federales y estatales tocaron esa puerta de lujo, y antes de que ese mismo día terminara, su hermano corría por la carretera siglo XXI, rumbo a Lázaro Cárdenas en un vehículo robado, con un fusil de asalto, una bolsa de metanfetamina y su novia en el asiento del copiloto. No llegó lejos. 2 hermanos, un imperio construido sobre el miedo de la gente más pobre de Michoacán, y un solo día para que todo se desplomara. Esto es lo que pasó. Fíjate en los nombres, porque los vas a escuchar el resto del video. Se llaman Rosales Cepeda, hermanos, originarios de Tierra Caliente, Michoacán, la cuna más dura del crimen organizado del estado, la tierra donde los cárteles no se importan, se producen. El primero, Ernesto Rafael Rosales Cepeda, alias Sierra 1, presunto líder del Cártel de Altozano, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El hombre al que Omar García Harfuch señaló textualmente como el principal generador de violencia en Morelia. El segundo, Alfredo N., alias Sierra 2, presunto cómplice, y según las notas de la prensa michoacana, parte de la cúpula al mando de la misma organización. Hasta el momento, no se ha publicado su apellido completo. Aquí no lo vamos a inventar. La fecha, jueves 25 de junio de 2026. El lugar del primer golpe, un domicilio en Paseo de los Alpes, dentro del complejo Altozano, al sur de Morelia. Sierra 1 fue detenido en la madrugada junto con su pareja sentimental, identificada solamente como Nayeli N., lo que le aseguraron: armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentación, un vehículo tipo RZR y dosis de droga. El lugar del segundo golpe, la carretera siglo XXI, la vía que conecta Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, la misma carretera por la que se mueve media economía michoacana, legal e ilegal. Ahí, horas después, un vehículo robado fue interceptado. Adentro iba Alfredo N., Sierra 2, y con él un fusil tipo M4, calibre 5.56, cartuchos útiles, 27 gramos de metanfetamina, y su novia, detenido en flagrancia, con el arma en las manos, con la droga en el vehículo, sin necesidad de investigar nada. El delito estaba ocurriendo, y el cierre judicial, el 1 de julio, Sierra 1, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y un tercer delito que casi ningún noticiero repitió en voz alta: cohecho, soborno, compra de voluntades. El 2 de julio, Sierra 2 y su pareja también fueron vinculados a proceso. Esa es la nota, eso es lo que los noticieros te dijeron. Ahora viene lo que no te dijeron. Punto 1. Y este es el detalle que los noticieros pasaron de largo, aunque lo tenían enfrente. El cártel se bautizó con el nombre del fraccionamiento más exclusivo de Morelia, y el jefe vivía adentro de ese fraccionamiento. Lee eso otra vez. No es un dato de color, es un cambio de época completo.
Durante décadas, la imagen del narco michoacano fue la del hombre escondido en la sierra, el rancho remoto, la brecha de terracería, los halcones en las entradas del pueblo, el jefe que solo salía de noche y en camioneta blindada. Aquí no. Aquí el jefe se compró una casa en el mismo residencial, donde viven los empresarios a los que su estructura les cobraba piso. Aquí el crimen no se escondió, se mudó al lado de sus víctimas. Compró casa, pagó mantenimiento, cruzó la caseta de vigilancia con una tarjeta de residente y le puso al cártel el nombre del lugar, como una firma, como quien marca territorio con una placa en la puerta. Punto 2. Y aquí es donde la historia deja de ser una nota policíaca y se vuelve otra cosa. ¿A quién exprimían los Sierra? No a otros cárteles, no a rutas de cocaína hacia la frontera, no a laboratorios en la sierra, a resineros, a los hombres que suben al bosque a rayar el pino y bajar la resina en cubetas, a madereros, a los que cortan y transportan madera legal, a mezcaleros, a los maestros que destilan el agave que México presume en ferias internacionales, y a comerciantes, a los del local de la esquina, a los que abren cortina a las 7 de la mañana. Esa era la economía que financiaba una casa en Altozano, la más humilde, la más trabajadora, la que menos puede pagar. Una banda de aproximadamente 20 gatilleros operando durante 4 años, viviendo del sudor de gente que se levanta antes que salga el sol. Punto 3. Sierra, una ya se les había escapado. 2 veces, 2 operativos anteriores, 2 veces que las autoridades llegaron, 2 veces que no estaba o que salió antes o que alguien le avisó. Ojo a esa última posibilidad, porque no es especulación mía. Entre los delitos por los que fue vinculado a proceso está el cohecho, el soborno, y el soborno no se comete solo. El soborno necesita 2 manos, la que da y la que recibe. ¿Quién recibía? Esa pregunta no la respondió ningún noticiero de televisión abierta y probablemente no la va a responder ninguno. Punto 4. La caída en cadena. Cuando cayó el jefe en la madrugada, el hermano no organizó una defensa, no levantó a los 20 gatilleros, no puso un narcobloqueo en la salida a Pátzcuaro. Agarró un rifle, una bolsa de droga, un coche robado y a su novia y corrió. Así se cae una estructura de 2 cabezas en el México de 2026. No en meses de investigación, no en años de seguimiento internacional, en horas. Vamos 4 años atrás. 2 hermanos de Tierra Caliente bajan al sur de Morelia. Traen con ellos, según la información de las autoridades, un grupo de alrededor de 20 gatilleros. No traen laboratorio, no traen ruta, no traen contactos en Sinaloa ni socios en Colombia. Traen un modelo de negocio viejo, simple y brutal, el cobro de piso. Y traen algo más que es lo que realmente los vuelve peligrosos. Saben que el sur de Morelia no es la sierra, que ahí hay dinero circulando todos los días, que ahí bajan los camiones de madera, que ahí se venden las cargas de resina, que ahí llegan los mezcales de los pueblos a colocarse en las tiendas de la capital. Michoacán mueve una economía que no aparece en los índices bursátiles, pero que sostiene a miles de familias, y esa economía se paga en efectivo, se mueve en carretera y no tiene guardaespaldas. Es el blanco perfecto, dinero constante, víctimas identificables, cero capacidad de respuesta armada. Funciona así, y necesitas entenderlo. Bien, porque es el delito que hoy define a México más que cualquier decomiso espectacular. Llega una camioneta, bajan 2 hombres, no gritan, no disparan. Uno de ellos dice un número, al resinero que baja la resina del pino, un número, al maderero que carga el camión, un número, al mezcalero que destila en su palenque, un número, al comerciante que abre a las 7 de la mañana, un número, y detrás del número, siempre la misma frase, dicha con voz tranquila, para que no te pase nada. Pagas o te pasa algo, y a alguien le pasó. Aquí hay que bajar la voz, porque este no es un dato más del expediente. Es un hombre. Se llamaba Sergio Rangel Vieira. Era maestro mezcalero, un hombre de oficio, de los que aprenden a leer el agave con las manos, de los que saben esperar el punto exacto de la destilación, de los que sostienen un producto que México vende al mundo como orgullo nacional. Fue asesinado el 22 de mayo de 2025. Ese homicidio es el que sustenta la orden de aprehensión que pesaba sobre Sierra 1. No vamos a recrear cómo ocurrió. No vamos a poner su nombre en una miniatura. Merece más respeto que eso.
pero su nombre tiene que estar en este video, porque si no lo decimos aquí, la historia se cuenta como si los Sierra solo hubieran cobrado dinero. No solo cobraron dinero. Ese era el imperio. Ese es el tamaño real de lo que cayó el 25 de junio. No rutas internacionales, no toneladas de cocaína, no sumergibles en el Pacífico. El terror cotidiano de los que trabajan. Y arriba de ellos, la bandera que les daba peso, el cártel Jalisco Nueva Generación, del que según reportes de medios como Latinus, el cártel de Altozano operaba como célula ligada. Ese es el modelo moderno. El cártel grande ya no manda gente a todas partes. Franquicia el miedo, presta el nombre. Y una célula local con marca propia. Hace el trabajo sucio, se queda con la plaza y le pone al negocio el nombre del fraccionamiento donde el jefe se compró casa. Espera, porque ahora viene la parte que casi nadie contó con detalle. ¿Cómo cayeron? Hora por hora. Madrugada del 25 de junio de 2026, Morelia duerme. El sur de la ciudad, el de las casas grandes, duerme más profundo que el resto. Ahí no se escuchan sirenas casi nunca. Para eso paga la gente el mantenimiento. Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales entra al complejo Altozano, zona de paseo de los Alpes. No hay balacera épica, no hay helicóptero iluminando techos. Hay algo mucho más frío que eso. Inteligencia. Alguien llegó a la puerta correcta, a la hora correcta, con el domicilio correcto. Después de 2 operativos fallidos, el tercero fue exacto. Cae Sierra 1, con él su pareja sentimental, Nayeli N., y empieza el inventario. Fíjate en la lista porque cada objeto cuenta una parte de la historia. Armas de fuego, cartuchos, un vehículo tipo RZR, de esos que se usan para moverse por brechas y cerros donde no entra una camioneta, dosis de droga y teléfonos celulares, con documentación. Quédate con los teléfonos, vuelven más adelante. Segundo movimiento, el silencio. En el mundo criminal es más ruidoso que un comunicado, porque el jefe deja de contestar. Piénsalo desde adentro de la estructura. Son las 4, las 5 de la mañana. El jefe no responde, su pareja no responde. Nadie sabe si está detenido, si está muerto, si lo levantaron rivales o si peor todavía está hablando. Ahí es donde una organización deja de pensar y empieza a correr. Y el primero que corrió fue su hermano. Tercer movimiento, horas después, carretera siglo XXI. La vía Morelia-Lázaro Cárdenas. La ruta al puerto. La salida, un vehículo robado es interceptado por elementos en labores de vigilancia. Adentro, Alfredo N., Sierra 2, un fusil tipo M4 calibre 5.56, cartuchos útiles, 27 gramos de metanfetamina y su novia. Ahí está el retrato completo del segundo hombre al mando de un cártel que se puso el nombre de un fraccionamiento de lujo, huyendo en un coche que no era suyo, con 27 gramos, hacia una carretera que estaba siendo vigilada, detenido en flagrancia. Ojo a la lectura de todo esto, porque es la enseñanza operativa del caso. Cuando cae un jefe, lo más peligroso para su gente no es la policía, es el pánico. El pánico entrega más gente que cualquier operativo. El pánico saca a los hombres de las casas de seguridad y los pone en la carretera. El pánico hace que un presunto líder criminal cargue el rifle en el asiento trasero en lugar de dejarlo enterrado. Primero cae la cabeza y la onda expansiva entrega al resto. Y luego llegó la parte que la audiencia de este canal siempre pregunta con toda razón. ¿Y qué pasó después? ¿Salieron a las horas? ¿Los soltaron? ¿Se fueron por la puerta de atrás como tantos otros? No, al menos no todavía. El 1 de julio de 2026, Sierra 1 fue vinculado a proceso. 3 delitos. Delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y cohecho. El 2 de julio, Sierra 2 y su pareja fueron vinculados a proceso. El expediente avanza, por ahora. Y aquí va la pregunta honesta que este canal no te va a esconder. ¿Cuántos meses aguanta un expediente así en México antes de que aparezca un amparo, una reclasificación de delito, un juez que revisa la prueba? Ya lo hemos visto muchas veces. Comparte este video con alguien que todavía crea que un cártel es solo un grupo de hombres armados en la sierra. Porque este cártel tenía casa con campo de golf, tarjeta de residente y caseta de vigilancia, y la pagaron los resineros. Ahora subamos la cámara
Porque o Sierra no son una anécdota michoacana, son un síntoma. Michoacán es hoy el tablero más disputado del país. Tierra Caliente, la meseta purépecha, el puerto de Lázaro Cárdenas, los Viagras, el cártel Jalisco Nueva Generación y su red de células franquicia. Grupos que aparecen, se ponen un nombre, cobran una plaza y desaparecen cuando cae su cúpula, para que otro nombre ocupe el hueco al mes siguiente. El cártel de Altozano es el ejemplo perfecto del modelo nuevo. Una célula local, con marca propia, bandera prestada y un negocio que no depende de mover droga a Estados Unidos. Depende de ti, de tu changarro, de tu camión de carga, de tu palenque, de tu huerta. Y aquí está el dato que debería doler más que cualquier decomiso. La extorsión es el delito que se está comiendo a México en silencio. Del limón al aguacate, de la resina al mezcal, del transporte público a la tortillería, de la tienda de abarrotes al puesto del mercado. No sale en los titulares porque no deja fotos espectaculares. No hay toneladas apiladas en una pista. No hay fajos de billetes sobre una mesa. No hay un decomiso que se pueda formar en filas frente a los reporteros. Hay un hombre que cierra su negocio y no le dice a nadie por qué. Hay una familia que se va del pueblo un domingo sin despedirse. Hay una huerta que se queda sin cortar porque el dueño ya no quiere subir al camino. Hay un maestro mezcalero que sube el precio de su producto sin explicarle a su cliente que la diferencia no se la queda a él. Y hay algo peor todavía. La mayoría de esos cobros nunca se denuncian, porque denunciar significa dar tu nombre, tu domicilio y el horario en que abres. Y en muchos lugares de este país, eso equivale a entregarle tus datos a la misma estructura que te está cobrando. Eso no genera imágenes de televisión, genera pueblos vacíos. Por eso el golpe del 25 de junio importa más de lo que su cobertura sugiere. Harfuch etiquetó a Sierra 1 como el principal generador de violencia en Morelia, y su caída junto con la de su hermano el mismo día con horas de diferencia es de los golpes en cadena más limpios del año. Cúpula completa, sin un solo muerto en el operativo, y sin embargo, aquí viene lo que nadie está diciendo en voz alta. La estructura de aproximadamente 20 gatilleros no cayó completa. Cayeron 2 hermanos, los 2 que tenían nombre, alias y foto, y los otros 18 siguen ahí, conocen las rutas, conocen los domicilios, conocen los montos, conocen quién paga puntual y quién se atrasó el mes pasado, y conocen algo todavía más valioso, la lista. Vuelve a los teléfonos celulares asegurados en el domicilio de Altozano, vuelve a la documentación, porque un negocio de cobro de piso no funciona de memoria, funciona con registros, con nombres, con direcciones, con cantidades, con fechas de cobro. Esa contabilidad existe, en papel, en un teléfono, en un chat, en una libreta, y ese es el objeto que decide lo que va a pasar en el sur de Morelia los próximos meses. Si esa lista está en manos de la Fiscalía, hay una investigación que apenas empieza. Si hay una copia afuera, hay un negocio que solo cambió de administrador. Piénsalo desde el otro lado del mostrador. Eres un comerciante del sur de Morelia. Llevas 4 años pagando. Ves la noticia. Cayeron los Sierra. Los 2, el mismo día. Respiras. Y entonces suena el teléfono. Y una voz que no reconoces te dice que ahora le pagas a otro nombre. Y te dice cuánto pagabas antes. Exacto. Al peso. Ahí entiendes que la lista nunca se perdió. Un cártel con nombre de fraccionamiento de lujo. Un jefe que dormía entre las víctimas más ricas mientras sus hombres exprimían a las más pobres. Y un final que no necesitó ni una semana. El líder en la madrugada. El hermano antes del anochecer. 4 años de cobro de piso. Un maestro mezcalero muerto. 20 gatilleros. Una casa en Altozano. Un fusil M4. 27 gramos. Un coche robado. Y al final, 2 hermanos de Tierra Caliente que terminaron en la misma celda federal, sin la casa, sin el campo de golf, sin la caseta de vigilancia, sin nada de lo que compraron con el miedo ajeno. Se llevaron todo y no se quedaron con nada. Pero la pregunta que queda flotando sobre Morelia esta noche no es sobre ellos. Ellos ya están adentro. La pregunta es la de siempre, la que este canal va a seguir haciendo caso por caso, nombre por nombre. Hasta el final, cayó la cabeza. Pero ¿quién cobra el piso este mes? ¿Se acabaron los Sierra o solo cambiaron de nombre?
Y mientras ves este video desde la seguridad de tu casa, con la puerta cerrada y el portón bajado, contesta esto: el negocio de la esquina de tu calle, el que abre todos los días a las 7 de la mañana, el que conoces de toda la vida y donde el dueño te saluda por tu nombre. ¿Estás seguro de que nadie pasa a cobrarle? Tras los hechos, el registro oficial y judicial del caso es el siguiente. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó públicamente la detención de Ernesto Rafael N., alias Sierra 1, a quien identificó como presunto líder del cártel de Altozano y, en sus palabras, el principal generador de violencia en Morelia. La captura fue realizada por fuerzas federales y estatales en un operativo coordinado. En el registro judicial, Sierra 1 fue vinculado a proceso el 1 de julio de 2026 por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Sobre él pesaba una orden de aprehensión por el homicidio del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieira, ocurrido el 22 de mayo de 2025. Sierra 2, Alfredo N. y su pareja sentimental fueron vinculados a proceso el 2 de julio de 2026, tras su detención en flagrancia sobre la carretera Siglo XXI con un fusil tipo M4, cartuchos útiles y 27 gramos de metanfetamina, a bordo de un vehículo con reporte de robo. La información de este reporte proviene de la comunicación oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la cobertura publicada por Infobae, El Financiero, El Heraldo de México, Milenio y Latinus entre el 25 de junio y el 2 de julio de 2026. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.